Viendo por medio de las redes sociales, aquí en el grupo hispano de la iglesia de Granite Bay, aquí en Granite Bay, en el área de Sacramento. Un saludos y estamos contentos y gozosos. ¿Cuántos están contentos y gozosos de estar aquí esta mañana? Amén. ¿Cuántos están listos para estudiar la palabra de Dios? Gloria a Dios, para eso hemos venido, así que vamos a orar. Padre Santo, gracias nuevamente por este privilegio y este honor. Y ahora que venimos a abrir tu palabra y a estudiar un tema sumamente importante, sumamente fundamental, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, el entendimiento, la comprensión y sobre todo, Señor, la fuerza para vivir en armonía con tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición, este privilegio nuevamente. Y ahora pedimos la bendición que tú prometes a aquellos que vienen y te buscan. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana se titula El Espíritu Santo, ¿quién o qué? ¿Verdad? Y quizás el título le parezca un poco interesante o raro, ¿verdad? Otra manera de decirlo, el Espíritu Santo es una persona o es una cosa. Y quizás usted nunca ha sido expuesto a este tipo de tema. Y la razón por la cual le voy a exponer este tipo de tema es porque llevo 16 años recién cumplí desde que soy cristiano, desde que soy adventista del séptimo día. Y en mis 16 años he visto que entre muchos problemas que existen en la iglesia hay muchas confusiones y muchas provocaciones y muchos males entendidos. Pero el peor y mayor problema que yo entiendo teológicamente hablando que existe en la iglesia hoy en día es sobre el tema de la Trinidad o la deidad de Dios y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Así que voy a entrar en esta temática porque entiendo yo que es un tema vital y yo he visto con mis propios ojos cómo malentender este tema. He visto con mis propios ojos cómo no solamente iglesias se han dividido, personalmente lo vi trabajando, pastoreando una iglesia, donde iglesias se han dividido, incluso familias se han dividido por este tipo de tema en cuanto a malentender o no comprender de manera bíblica y clara el tema de la deidad, las tres personas de la deidad o la Trinidad y el tema de la personalidad del Espíritu Santo. Así que hoy me voy a enfocar mayormente en entender la personalidad del Espíritu Santo. Amén. El tema de la deidad o la Trinidad se va a tocar, pero no es el eje principal de lo que voy a hablar y van a comprender y entender por qué para mí este tema es tan personal, tan importante y tan fundamental. Amén. Dice, el cristianismo protestante tradicional cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Eso es lo que el protestantismo ha enseñado en sus más de 500 años de formación. Esta es una de las bases que ha enseñado el cristianismo, el protestantismo cristiano. Algunos, sin embargo, han enseñado que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal utilizada por Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo no es una persona, sino es una cosa, es una fuerza, ¿verdad? Que no está viva en ese sentido, que no tiene personalidad, que no piensa en ese sentido, simplemente la fuerza o el poder de Dios apartado de algún ser consciente, de un ser vivo. Dice aquí, ¿es el Espíritu Santo una persona de la divinidad o es simplemente el poder de Dios? Vamos a estudiar. Abran su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, que fue la lectura bíblica y donde vamos a partir. Mateo capítulo 12 y vamos a leer lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 30 al 32 dice así. Mateo 12, 30 al 32. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué cosa? En otras palabras, ¿qué está hablando Jesucristo? El que no está unido a mí, está en contra mía, ¿verdad? Ahora, noten el contexto de la unidad, de lo que es el mensaje o la iglesia unida y centrada en Cristo Jesús. Pero noten lo que dice. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué cosa? No le será perdonado, ¿ok? Ahora, este es el famoso, el pecado imperdonable, ¿verdad? También se puede estudiar desde ese ángulo, el pecado imperdonable. Y recuerden, el pecado imperdonable es aquel pecado, recuerden que Dios perdona todo pecado, ¿amén?
David adulteró, David mató, Manasés mató al profeta Isaías. En la Biblia hay hombres y mujeres de Dios que han hecho barbaridades y Dios los perdona siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es misericordioso y perdona todo corazón contrito. ¿Cuál es el único problema o el único pecado que no puede ser perdonado? Es aquel el cual no nos arrepentimos, ¿verdad? Ese es el único. Y no es porque Dios no quiere perdonarlo, es porque no se lo llevamos, no lo reconocemos y no nos arrepentimos. Y por ende, por eso dice la Biblia, cada cual entonces que está en esa condición tendrá que cargar con su propio pecado, ¿verdad? No es que Dios no quiera perdonar el pecado, ya provisión se ha hecho para todos los pecados de toda la humanidad. El problema es que hay personas que no quieren reconocer y arrepentirse de su pecado. Ahora la pregunta es, ¿quién es aquel que es responsable por llevarnos a reconocer y a entender y a arrepentirnos de nuestros pecados? El Espíritu Santo. Entonces, aquí en este contexto estamos entendiendo el concepto de por qué hay un problema cuando se le rechaza a la obra del Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo en el versículo número 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Yo antes de ser cristiano, yo era un ateo agnóstico, como usted quiera decir, y para mí Jesucristo era un loco, ¿verdad? Que hacía cosas bonitas, que exageraron todo lo que hacía, pero para mí Jesucristo no era nada, ¿verdad? Gracias a Dios que aunque yo estaba rechazando al Hijo del Hombre en ese momento, gracias a Dios que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón y en mi mente. Amén. Para llevarme a cambiar la manera de entender y ver a Jesucristo, para que pueda entonces llevarme a entender. Pero están viendo el ejemplo. Podemos rechazar al Señor Jesucristo, quizás por un malentendimiento, quizás por ideas erróneas, quizás por paradigmas y conceptos distorsionados del carácter de Dios que se nos ha presentado anteriormente. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo sigue ahí luchando y trabajando con los corazones de los seres humanos. Amén. Para llevarnos a reconocer y entender, ¿verdad?, que ese entendimiento y esa comprensión en cuanto a la persona de Jesucristo es errónea y podamos venir a el entendimiento pleno. Dice aquí, pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque hablar en contra, rechazar el Espíritu Santo, rechazar la obra del Espíritu Santo, implica que estás rechazando a aquel quien te va a llevar y conducir a reconocer y arrepentirte de tus pecados. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, vamos a ver qué explica o cómo muestra nuestra querida iglesia la creencia sobre el Espíritu Santo. Noten, estas son las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista y esta es la número 5, lo que es el Espíritu Santo. Dice así, Dios, Espíritu Santo, fue parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Amén. Todo aspecto vemos al Espíritu Santo involucrado. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu Santo estaba ¿dónde? Sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? Preparándose para empezar la creación aquí en la tierra. Amén. Apocalipsis capítulo 22 dice que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Vemos el Espíritu Santo involucrado en todos los aspectos, tanto de la creación como de la redención y como la encarnación. Y la vida de Jesucristo fue marcada contundentemente por la obra del Espíritu Santo. Es la manifestación más completa, preciosa y hermosa de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo y en la vida de cualquier ser humano, igual puede ser en la nuestra. Amén. Noten, Él es tan persona como lo son ¿quién? El Padre y el Hijo. Él, ¿qué es Él en ese contexto? No es un artículo definido, ¿verdad? El lápiz, el borrador, Él en contexto, ¿qué es? Un pronombre. ¿Y un pronombre qué hace? Sustituye un nombre. ¿Están conmigo? En otras palabras, en vez de decir Él es tan persona como lo son el Padre y el Hijo, se podría decir el Espíritu Santo es tan persona como ¿qué? Como lo son el Padre y el Hijo. Sigue diciendo nuestras creencias. Él, el Espíritu Santo, inspiró a los autores de las Escrituras. Llenó la vida de Cristo con poder. Él atrae y ¿qué hace? Convence a los seres humanos y a aquellos que responden. Él, ¿qué hace? Nos renueva y nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? A la imagen de Dios. Noten la importancia fundamental de la obra del Espíritu Santo en la obra de no solamente la vida de Cristo, sino de cada uno de nosotros. Nos inspiró las Escrituras, nos atrae, nos convence, nos renueva, nos transforma. ¿Y esa es la obra de quién? Del Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita de las creencias fundamentales. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, extiende los dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio de Cristo y en armonía con las Escrituras la conduce a ¿qué?
a toda la verdad. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, nadie podría entender lo que es la verdad, lo que es la palabra, y eso vamos a ver en nuestro estudio de hoy. Aquí algunas citas que nos da nuestras creencias fundamentales para estudiarlo, y vamos a ver hoy algunas de estas. Pero yo dividí este estudio en 3 partes fundamentales. ¿Cuántas partes? 3 partes fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 partes fundamentales? Vamos a estudiar la deidad del Espíritu Santo, vamos a estudiar cómo el Espíritu Santo es igualado con Dios, y vamos a estudiar, para terminar, la personalidad del Espíritu Santo. Amén. Estos son los 3 enfoques de este tema que vamos a estudiar, y cada uno también va a tener su categoría, porque repito, si no entendemos la obra del Espíritu Santo, si no entendemos o comprendemos, o incluso peor, malentender y ser ignorante es una cosa, pero otra cosa totalmente diferente es rechazar, ¿verdad? Otra cosa es malinterpretar, otra cosa es falsificar la obra del Espíritu Santo, porque eso sí nos puede llevar o conducir a la perdición. Entonces, empezando con la deidad del Espíritu Santo, vamos a mirar la deidad del Espíritu Santo en estos 5 contextos. Número 1, Dios y su santidad. Número 2, su eternidad. Número 3, su omnipresencia. Número 4, su omnisciencia. Y número 5, su omnipotencia o ser como creador. Empecemos entonces con Dios, la santidad de Dios. Vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Para aquellos que quizás tengan los deditos un poquito lentos, no cunde el pánico, puede apuntar los versículos, porque por asunto de tiempo vamos a movernos un poco rapidito para que podamos cubrir lo más que podamos. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Están ahí? Amén. Noten lo que dice. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajese del precio de la heredad. Noten que Pedro le dijo a Ananías, ¿a quién le mintió? Le mintió al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Le hago una pregunta. ¿Usted le puede mentir a una silla? No, ¿verdad? ¿Usted le puede mentir a una puerta? No. Noten lo que sigue diciendo el versículo número 4. Reteniéndola, no se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ahora noten cómo Pedro ahora utiliza lo que se conoce como un paralelismo hebreo para explicar el mismo concepto utilizando otra frase. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Noten en el versículo 3, dice que le mintió ¿a quién? Al Espíritu Santo, pero ahora dice que le mintió ¿a quién? Noten que la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios en todos sus elementos. Amén. Dice aquí, el Espíritu Santo es inherentemente santo, santo en esencia, en lugar de tener una santidad asignada o secundaria como la que tenía el templo o el diezmo y las ofrendas. ¿A qué me refiero con eso? De que hay cosas que no son santas que se convierten en santas. Por ejemplo, un edificio, ¿verdad? Un edificio, un hogar, un matrimonio. En ese contexto, puede ser que no esté asignada o catalogada como santo ante los hombres. Pero una vez que Dios declara o determina o santifica algo, entonces esa cosa que es santa. ¿Están conmigo? Y esa es una designación o algo que se le apropia a algo que no era santo o apartado para Dios anteriormente, pero ahora lo es. Cuando se le dice Santo Espíritu, amén, se está diciendo que es Dios santo desde su misma esencia. No es que se le otorga, ¿verdad? No es que se le apropia propiamente después, sino que es en su misma esencia santo, apartado, único, divino. Amén. Vamos a ver otra categoría. Eternidad. ¿Será que el Espíritu Santo es eterno? Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y dice así. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, dice Cristo, y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Noten que dice Cristo que el consolador estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hay algunos hermanos, hermanas que enseñan que cuando ven el tiempo de gracia y la puerta de la probatoria cierra, que el Espíritu Santo será retirado, propiamente será retirado, pero no será retirado del pueblo de Dios. Amén. Porque así enseñan algunos que será retirado de todos. No, el Espíritu Santo en ese momento, cuando ya ha completado, terminado la gracia para toda la humanidad, el Espíritu Santo, que es el que nos lleva al arrepentimiento, se apartará, pero se apartará ¿de quiénes? De aquellos que lo han rechazado el llamado de arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo estará con el pueblo de Dios por siempre y para siempre. Amén. Porque no será posible que el pueblo quede de pie durante ese periodo de tiempo sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén.
Así que estamos claros que estarán con nosotros para siempre. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Noten lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14 dice así. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante quién? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirva de qué? Al Dios vivo. El precioso lo que dice aquí sobre la obra del Espíritu Santo, que es el que nos limpia nuestras conciencias, nuestras mentes, la mente carnal, la mente egoísta, la mente orgullosa, la mente vengativa. El Espíritu Santo nos limpia de las impurezas de la mente carnal, nos da una nueva mente, ¿para qué? Para que podamos servir a Dios y que este cuerpo no sea instrumento de pecado y de iniquidad, sino que este cuerpo ahora pueda ser un instrumento de santidad y de justicia. Amén. Pero noten qué título se le dio al Espíritu Santo, se le dice ¿qué? El Espíritu eterno, ¿verdad? Le hago una pregunta, ¿quién es el único eterno? Dios. Amén. Eternidad implica que no tiene comienzo y no tiene fin. Ninguno de nosotros somos eternos. Nosotros la eternidad que recibiremos o la inmortalidad es un regalo que Dios le da a aquellos que lo aman y lo honran. Y Dios comparte su eternidad, su inmortalidad por medio de el árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida en ese contexto. Y recuerdo, solamente estoy tocando algunos puntos. Podemos desglosar cada uno de estos puntos extensamente. Cada uno podría ser su propio sermón. Pero solamente quiero darle unos principios. Número 3, la omnipresencia del Espíritu Santo. Vayan conmigo por favor al Salmo 139. Salmo 139 y vamos a buscar el versículo 7 al 10. Salmo 139. Recuerde, si tiene los deditos lentitos, no cunde el pánico. Puede apuntar los versículos. Y esta misma presentación también se la puedo dar. Está siendo grabada en Amazing Facts Latino. Así que ahí también la pueden ver o compartir más adelante. Salmo 139, ¿cuántos están ahí? Versículos 7 al 10. Noten lo que dice. ¿A dónde me iré? ¿De quién? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de qué? Noten que el Espíritu Santo, entonces, donde está el Espíritu Santo, ¿quién está? Está la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. Y si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seúl, que es el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará ¿qué cosa? Recuerden eso, está hablando en el contexto de la presencia de Dios y noten que dice, ahí me guiará ¿qué cosa? Tu mano. Recuerden algo, vamos a ver que en la Biblia el Espíritu Santo también se le menciona, se le hace referencia como la mano de Dios. ¿Ok? La mano de Dios. Lo vamos a ver ya mismo. Sigue diciendo el 10. Aún allí me guiará tu mano y me ¿qué? Me asirá tu diestra. ¿Cuántos dicen amén? Me sostendrá tu diestra. Noten que la mano de Dios, que vamos a ver que es el Espíritu Santo que hace, sostiene, ¿verdad? Guía, toma, amén, en medio de las tribulaciones, en medio. El capítulo completo del 139 verdaderamente habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, el cual vamos a mirar ahora, la omnisciencia del Espíritu Santo. Para eso vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios 2, 10 al 14. Si usted no sabe cómo se escribe Corintios en inglés, ahí está escrito en inglés, 1 Corinthians, ¿verdad? Para que aprendamos un poquito de inglés mientras estamos. No, fue que se me olvidó traducirlo. Pero aprovechamos también y aprendemos un poquito de inglés. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ir al versículo 10 en adelante. ¿Cuántos están ahí? Dice así. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo que hace, lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Está hablando de la mente. Cuando habla en este contexto del Espíritu del hombre, está hablando de la mente del hombre. Dice, ahí tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios que las conoce. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu ¿de quién? El espíritu que proviene de Dios. En otras palabras, no la mente del mundo, no la mente carnal caída, sino nosotros al estar respondiendo, al estar entendiendo, al estar comprendiendo las cosas de Dios, es porque ¿quién nos las está revelando? El Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Podemos entender sin el Espíritu Santo?
no podemos entender las cosas espirituales, sigue diciendo el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por qué, por sabiduría humana, mente humana, sino que las que enseña ¿quién? El mismo Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14 para terminar. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El hombre natural es aquel que vive de acuerdo a su propio pensamiento, aquel que vive de acuerdo a su propia conciencia, aquel que vive de acuerdo a sus propios sentimientos, aquel que vive de acuerdo a sus propios instintos, ¿verdad? El natural, ese se le llama el hombre natural o carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, ¿verdad? Para mí, usted me hablaba de las cosas de Dios antes de yo convertirme, y para mí usted está hablando lo que era, ¿verdad? Qué disparate eso. Estos cristianos son unos locos. Pero ahora entiendo, amén. ¿Y eso es gracias a quién? ¿Cuántos quieren decirle gracias, Espíritu Santo? Porque ninguno de nosotros estuviera aquí sentado en este momento si no fuera por el Espíritu Santo. Amén. Ni siquiera comprenderemos nada sino por el Espíritu Santo. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Vamos a leer hasta el 16 porque esto es sabroso. En cambio el espiritual, ¿qué cosa? El ser humano espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Cuando usted está comprendiendo, cuando usted está respondiendo, cuando usted se está sometiendo a la palabra de Dios, usted está entonces respondiendo ante el llamado del Espíritu Santo y entonces la mente de Cristo se está desarrollando en nuestra mente. Amén. ¿Lindo o no es lindo? ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Gloria a Dios por eso. Noten, hermanos y hermanas, como la omnisciencia del Espíritu Santo. Y la última, la omnipotencia o lo que es el creador. Creator, otra palabra para que lo sepan hablar en inglés. Amén. Aquí está el traducido. El creador, la omnipotencia o el creador. Vayan conmigo por favor al libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Job, capítulo 33, versículo número 4. ¿Cuántos están gozando? Amén. Yo estoy gozando también. No hay cosa que me encante más que estudiar la palabra de Dios. Job capítulo 33 versículo 4 dice así. Aquí vamos a entrar en el asunto de cómo el Espíritu Santo se le llama como el creador y él es parte de la creación y le voy a dar un ejemplo sobre eso. Dice Job 33 versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente que hizo me dio la vida. Noten, el Espíritu Santo fue el que trajo el soplo del omnipotente, porque él es omnipotente, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Me hizo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del asunto del dedo, cuando vimos anteriormente, vemos que la Biblia habla del Espíritu Santo como el dedo de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y en Lucas capítulo 11... cuando habla del dedo o la mano, está hablando dentro de la creación, de este contexto de creación y también de recreación, de restauración, que es tan importante como crear. Lucas capítulo 11, versículo número 20. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice Cristo que echa fuera los demonios? El dedo de Dios. Le hago una pregunta. ¿Quién escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra? El dedo de Dios. ¿Qué representa o qué es paralelo al dedo de Dios? Mateo, vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo número 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice Mateo 12, 28. Y dice, pero si yo por él... Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿quién? El reino de Dios. Noten que Cristo hace un paralelo aquí entre el dedo de Dios, ¿quién es? El Espíritu de Dios, amén. Cuando Jesucristo echaba fuera los demonios, no era el poder de Jesucristo, ni el poder divino, ni siquiera el poder humano, porque el poder humano no tiene capacidad para pelear con las tinieblas y con el lado espiritual. Pero dice aquí que ¿quién era el que echaba fuera esos demonios cuando Cristo hablaba? Era el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es poderoso el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren tener el Espíritu Santo en su vida? Y respirar la presencia del Espíritu Santo en su casa. ¿Por qué? Porque Satanás, igual que huye ante la presencia de Cristo, huye ante la presencia del Espíritu Santo también. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipotente. Echa fuera a los espíritus y a los demonios. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso?
Vayan conmigo por favor a Salmos capítulo 8. Salmo capítulo 8, versículos 3 y 6. El Espíritu Santo es creador. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de que que el Espíritu Santo también es creador? ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Y luego dice en el libro de Evangelio de Juan, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por Cristo. Y nada que ha sido creado por Él. Y a veces uno se trata de entender, ¿y cómo es posible que dice que Dios y luego especifica que Cristo es el creador, pero ahora estamos viendo que el Espíritu Santo también es creador, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender y desglosar eso? Hay que usar la mente, hay que usar un poco la mente, estirar la mente un poquito, porque así es como yo lo explico, así es como yo lo entiendo, ¿verdad? A mí me tienen, yo no soy teólogo, yo soy arroz y habichuela, adiós y frijoles, como dicen los venezolanos, arroz y caraota. A mí me encanta esa palabra, ¿verdad? Me encanta, eso es como que... Yo soy pan y mantequilla. A mí dame las cosas básicamente. No me vengan con los enredos teológicos. Aunque también me gusta jugar ahí, pero no me quedo ahí. Miren esto, hermanos y hermanas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quieren entender, comprender, ver o por lo menos percibir cómo los tres, un solo Dios, pero los tres son creadores? El Padre es el arquitecto, el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo. Amén. Están los tres involucrados en la creación. Esa es la forma más básica que yo puedo explicarles. Los tres están involucrados igual en la salvación, pero cada uno tiene su rol o su función dentro de la creación, dentro de la encarnación, dentro de la salvación. ¿Están conmigo? En ese contexto, noten lo que dice el Salmo 8, capítulo 3 y 6. Dice, cuando veo tus cielos, ¿obra de qué? Obra de tus dedos, ¿verdad? La luna y las estrellas que tú, ¿qué? Que tú formaste. Noten el versículo 6, le hiciste señorial sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿verdad? Noten que dice que el dedo de Dios, la mano de Dios, y ya vimos que en la Biblia el dedo de Dios se le asocia ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, por eso cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? Preparándose para crear, para adornar la tierra y para prepararla para la llegada del ser humano. Amén. Para la llegada tuya y mía. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 104, Salmo 104, Salmo 104, versículo número 30. Salmo 104, versículo número 30. Noten lo que dice el Salmo 104, versículo número 30. Dice así: envías tu espíritu y ¿son qué? Son creados. Y renuevas ¿qué cosa? La faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Noten ahí que ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu ¿qué hace? Crea. Amén. Renuevas la faz de la tierra. Ese es Génesis capítulo 1, versículo 2. Y lo lindo es que también no solamente el Espíritu Santo crea, pero tan importante como crear es recrear. Amén. Recrear el carácter y la imagen de Cristo en la humanidad que fue perdida a causa de la caída. La obra del Espíritu Santo también es, si Él pudo creer de la nada, ¿verdad? Porque el concepto de crear en la Biblia, la palabra que se utiliza cuando se habla de que Dios es creador, es una palabra que solamente se utiliza para hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede crear de la nada. Amén. Usted y yo no podemos crear. Nosotros tenemos que utilizar los materiales que ya Dios creó para crear algo. Dios es el único que crea de la nada. ¿Están conmigo? Por lo tanto, este corazón, yo tengo un estudio completo, de hecho una semana sobre el libro de Génesis, pero tengo un estudio sobre el primer capítulo de Génesis y mirarlo desde la creación y después mirarlo desde la recreación, porque Génesis 1 está hablando también de la obra de recreación, esos 7 días en el ser humano. En cuanto a eso, una cosa linda, quizás en otro momento podemos estudiarla. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Noten, en este pequeñito estudio, vimos que el Espíritu Santo es Dios, Santo, Santo Espíritu, que es eterno, que es omnipresente, que es omnisapiente y que es omnipotente. ¿Es qué cosa? Es el creador, junto con el Padre y el Hijo. Dice la conclusión de esta parte: la santidad, la eternidad y la omnipresencia, la omnipotencia, el poder creativo y la omnisciencia son atributos de la esencia de Dios. Es decir, características de la naturaleza de la existencia divina. El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios y estos atributos son propiamente solamente ¿de quién?
solamente de Dios. Así que cuando se les atribuye el Espíritu Santo, podemos nosotros llegar a la conclusión razonable y bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Es tan divino. Punto número 2. El Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es igualado con Dios. Ya vimos un destello de esto en la categoría anterior, pero vamos a estudiarlo aquí. Ahora, hay un problema o hay una percepción de problemas en el cristianismo con el concepto de la Trinidad, ¿verdad? Yo acostumbro evitar utilizar la frase Trinidad. ¿Por qué? Porque cierta gente cuando escuchan ciertas palabras crea una barrera o crea, ¿verdad?, un paradigma que los cierra y los engancha. Y por eso yo evito estudiar el concepto de la Trinidad. Y esto lo aprendí porque estudié muchos años con los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, propiamente, son nuestros hermanos y hermanas, Dios los bendiga, gente muy humilde, pero lamentablemente entre algunas de las cosas que ellos creen que no son bíblicas, ellos enseñan, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no es una persona, que simplemente es una fuerza, ¿verdad?, que es impersonal, que no es un ser, que no es una persona, y no creen en el concepto de las tres personas de la deidad, no creen igualmente en la divinidad de Cristo, ¿verdad? Ellos creen que Jesucristo es simplemente un ser creado, ¿verdad?, pero que Jesucristo no es Dios, no es divino. Eso es tema para otro estudio, pero está relacionado a la temática. Uno de los argumentos es que la palabra Trinidad, dicen, es que es una palabra católica, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Eso se lo inventaron los católicos, ¿ok? Ahora, vamos a aclarar algo, por favor. Porque la Iglesia Católica enseñe algo no significa que esté mal. Lo voy a repetir. Porque la Iglesia Católica enseñe algo no significa que está mal. Le doy un ejemplo. La Iglesia Católica, históricamente, teológicamente, aunque están empezando a variar un poco, pero han enseñado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Están conmigo? Ahora, pregunta, ¿creemos nosotros también que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer? Sí. Ahora, porque usando el razonamiento de que la Iglesia Católica usa la frase Trinidad, usando esa lógica, entonces nosotros también vamos a rechazar el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque la Iglesia Católica lo enseña. ¿Eso es razonable? Eso es ilógico, ¿verdad? ¿Están conmigo? Porque ese principio está basado ¿en qué? En las Sagradas Escrituras. ¿Están conmigo? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hermanos y hermanas, cuando algo es errado, no es errado o correcto porque la Iglesia Católica lo enseñe o no, o ninguna otra iglesia. Cuando algo es errado o correcto es porque está basada en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es quien determina, ese es el fundamento de determinar y declarar lo bueno y lo malo. Amén. Dios mismo. Entonces, es muy importante entender esto porque miren que yo he escuchado esto de muchísimas personas que dicen, es que eso es católico. Pero es que el concepto sea católico no significa que está meramente mal. ¿Están conmigo? Vamos a analizar la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra compuesta que significa ¿qué? Triunidad. O en otras palabras, ¿una unidad de qué? De tres. La palabra propiamente no aparece en las Escrituras, la palabra Trinidad como aparece, ¿verdad? Pero le hago una pregunta, ¿el concepto de una unidad de tres personas aparece o no aparece en la Biblia? Oh, ciertamente, ¿verdad que sí? Y recuerden, yo no era cristiano, así que cuando yo empiezo a estudiar este tema con los testigos de Jehová, yo estoy estudiando con los testigos de Jehová, yo estoy estudiando con todo el mundo, y yo me voy a la Biblia y digo, bueno, pues vamos a estudiarlo porque eso es lo que ellos me querían enseñar. Y yo, perfecto, vamos a ver si en la Biblia existe una unidad de tres que sería propiamente, por eso el término no está incorrecto, el término Trinidad es un término correcto, ¿verdad? Claro, tiene sus connotaciones negativas por los paradigmas que las personas le ponen a la palabra, pero la palabra no está errada y porque no está en la Biblia no significa que está errada tampoco, porque hay palabras como milenio, la palabra milenio no aparece en la Biblia, pero el concepto de los 1000 años aparece, ¿verdad? Y varias otras frases. Vamos a ir y ver si hay una unidad de tres personas en la palabra de Dios. Vayan conmigo por favor al libro de Mateo. Muy conocido, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a ir a lo que conocemos como la comisión divina. Amén. La comisión divina. ¿Cuántos están ahí? Mateo capítulo 28. Y dice así. Vamos a empezar en el versículo número 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto,
y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres de Él. Ahí no dicen los nombres de, ahí dice quién. El nombre. ¿El nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Noten aquí, Cristo hace una referencia muy clara a que Dios propiamente, el ser superior, el ser divino, el nombre, el título de Dios, ¿qué cosa? El Padre, el Hijo y ¿quién más? Y el Espíritu Santo. Hay algunas personas que argumentan, me han dicho, eso no aparece en los textos escritos. Interesante que cada vez que hay un versículo que menciona las tres, la unidad de tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el texto siempre dicen, eso no está en el original. Cuando te conviene no es en el original, ¿verdad? Y eso, el debate sobre los manuscritos, eso es otro tema, pero la Biblia claramente, este texto siempre ha estado y siempre estará en ese contexto. Vayan conmigo por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Le voy a enseñar algunos versículos. Podemos estar aquí toda la tarde enseñándole textos de la Biblia que hablan en el mismo contexto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en toda la Biblia. No tenemos tiempo, obviamente. Romanos capítulo 8, ¿cuántos están ahí? Este es uno de mis favoritos. Noten lo que dice. Y si el espíritu de aquel, Pablo está hablando del espíritu de aquel, está hablando de aquel, el Padre. Van a ver cómo el contexto enseña que es el Padre. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién fue el que levantó a Jesucristo de la muerte? El Padre fue el que dio la orden, pero ¿quién fue el que levantó a Cristo de la muerte? Dice aquí. El Espíritu Santo. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿qué cosa también hará? Vivificará también, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos mortales que estaban, ¿qué? Esclavizados y subyugados bajo el reino del pecado. ¿Y qué dice? Pero ahora, ¿qué cosa? Vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Puede una silla morar en una casa? No. ¿Quiénes son los que moran en lugares? Seres humanos. ¿Están conmigo? Personas. Entonces, noten que aquí está el Padre, ¿sí o no? El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Vino y ¿qué hizo? Levantó a Cristo de la muerte. Ahí está el Hijo. ¿Y qué hace? Dice Cristo. Y ese mismo Espíritu Santo que me levantó de la muerte va a vivificar ¿qué cosa? Estos cuerpos mortales y muertos al pecado y vivificarlos para su gloria y para su santidad. ¿Cuántos dicen amén? Un versículo más, uno de mis favoritos. Vayan conmigo al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Este es uno de mis favoritos. Me acuerdo una vez que yo estaba en un tren en Nueva York y un señor se me acercó, ¿verdad? Y el señor de la nada me viene y me dice, oye, ¿tú sabías que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona? Interesante, yo le dije a él, porque recuerden, ya yo estaba estudiando con los testigos de Jehová y yo no tengo ninguna inclinación a ninguna creencia. Yo soy una hoja en blanco y yo estoy viendo qué dice la gente y qué dice la Biblia. Y ya yo estaba viendo las contradicciones entre las creencias de los testigos de Jehová en cuanto al Espíritu Santo. Y yo le dije, eso es interesante, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Yo le dije, si es verdad, entonces ¿por qué en Juan 17 Jesucristo le está orando al Padre? Si son la misma persona y le está orando al Padre, entonces Jesucristo, ¿qué es? Un esquizofrénico, ¿verdad? Hablándose a sí mismo. Eso no tiene sentido. Noten lo que dice Lucas capítulo 3. Y le llevé a este texto a este hermano muy fervoroso, pero muy equivocado. Dice, Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué cosa hizo? Abrió el cielo, oró y ¿qué cosa? Abrió el cielo. ¿Dónde estaba Jesucristo en este momento? ¿Siendo qué? Estaba en el río Jordán. Noten. ¿Y descendió quién? El Espíritu Santo sobre él. ¿Cómo? Sumamente importante esa frase. En forma corporal. ¿Cómo de qué? Como una paloma. Muchas veces pintamos el Espíritu Santo como una paloma. Y no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que ahí no dice que el Espíritu Santo es una paloma, sino que cuando descendió en un cuerpo, en una forma corporal, ¿qué es lo que parecía? Parecía una paloma. Amén. Parecía una paloma, dice Juan el Bautista. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo, noten lo que ocurrió. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en el que tengo que... Le hago una pregunta, ¿está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo aquí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí. Claramente. ¿Dónde está Cristo? En las aguas. ¿Dónde está el Espíritu Santo?
descendió sobre él y entró a él. ¿Cuántos dicen amén? Esto fue la porción, la doble porción que Cristo iba a necesitar para lo que iba a hacer. ¿Y quién habló en el cielo? Le hago una pregunta. Si el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, tenemos un problema serio aquí. ¿Están conmigo? Porque aquí claramente se está viendo cómo los tres están involucrados ahora en el asunto del ministerio y la obra de Jesucristo. Amén. Le voy a dar un ejemplo que este tema sobre la deidad, las tres personas de la Trinidad y sobre la persona del Espíritu Santo son temas sumamente profundos para nuestra mente, ¿verdad? Es una cosa bárbara. Pero eso no significa que no podamos entender asuntos fundamentales. Le voy a compartir un ejemplo de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son uno, una unidad. La palabra Ejab, ¿verdad? Que significa un grupo, una mente, un propósito, un enfoque. Cómo son uno y a la vez son tres. ¿Ok? Le puedo dar varios ejemplos. ¿Qué hora es? Sí, tenemos un poquito de tiempo. Le voy a dar 2 ejemplitos. Y yo creo que usted lo use también porque son ejemplos tan básicos que en 15 años que yo lo he enseñado de esta manera, nadie me ha podido refutar. Primer ejemplo, una familia. ¿Verdad? Aquí está Gilmer, ahí está Rosalía y su primer hijo, ahí está Gilmer, ¿verdad? Vamos a usarlos como ejemplo. Gilmer Jr. Antes de que naciera Isabela y Andrés, estaban ¿quiénes? Ellos tres. ¿Amén? ¿Cuántos habían? Gilmer, padre, Rosalía y Gilmer Jr. En la casa, ¿cuántos habían? 3. Le hago una pregunta. ¿3 personas? ¿Sí o no? Sí. Cada cual con su función y su rol dentro de la familia, pero una sola familia. ¿Cuál es el apellido de la familia? La Torre, ¿verdad? Noten que la familia es La Torre. Pero en la familia La Torre en ese momento, ¿cuántas personas habían? 3 personas. ¿Amén? Gilmer, padre, Rosalía y Gilmer Jr. Le hago una pregunta. ¿Tienen ellos las mismas funciones y los mismos roles? No. Por ejemplo, ¿a quién de los 3 le toca poder procrear? ¿De dónde viene la semilla? De papá. ¿Y quién es a quién es responsable para nutrir esa semilla para que pueda crecer ese bebé y nacer el otro? La mamá. ¿Están conmigo? Lo que Gilmer hizo en ese contexto, Rosalía no lo puede hacer. Y lo que Rosalía hace en ese contexto, Gilmer tampoco lo puede hacer. ¿Están conmigo? Cada cual tiene su función y su rol dentro de esa esfera. Igual el hijo Gilmer Jr., él no puede ¿qué? Él podrá hacer parte después, pero en ese contexto su rol ¿cuál es como hijo? Es obedecer, ¿verdad? Se supone. Obedecer a papá y mamá, porque mamá y papá tienen los mejores intereses para que crezcan. ¿Están conmigo? Pero son 3 personas, pero son una sola familia. Amén. Por eso cuando dice en Génesis, el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Le hago una pregunta. Gilmer y Rosalía cuando se casaron, ¿ustedes se convirtieron en una sola persona? No. No se convirtieron en una sola persona porque Gilmer sigue siendo Gilmer y Rosalía sigue siendo Rosalía. ¿Están conmigo? Una sola carne que implica que ahora hay unidad. Antes de estar casados, los que estamos casados, ¿verdad? ¿Cómo era? Usted tomaba sus propias decisiones. Usted iba a su propio rumbo. Pero ahora que te casas, ¿qué ocurre? Ya yo no puedo tomar mis propias decisiones. Ahora hay que consultar. Claro, hay ciertas libertades que tenemos aún, pero hay una armonía que existe ahora, un propósito, una mente, un enfoque en donde queremos llevar esta familia. Y esa es la unidad, dice la Biblia. Unidad de mente, en propósito, en fin, en llevar a cabo un plan o ejecutar una estrategia en cuanto al progreso, sea de la familia o sea de otro contexto. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Están listos? Nuestro gobierno constitucional está dividido en ¿cuántas ramas? 3 ramas. ¿Cuáles son las 3 ramas? Ejecutivo, presidente, legislativo, senado, Cámara de Representantes y judicial, que son los tribunales, Tribunal Supremo y todos los demás tribunales menores. ¿Están conmigo? Ejecutivo, legislativo y judicial. Le hago una pregunta. Cada cual tiene su función. Lo que el ejecutivo hace, el legislativo no lo puede hacer. El ejecutivo ejecuta las leyes. El legislativo hace las leyes y el judicial interpreta las leyes. ¿Están conmigo? Cada cual en su esfera, pero son un solo gobierno funcionando y con 3 responsabilidades y funciones como separados pero unidos. Que se supone que el propósito, el fin del gobierno sea que velar y proteger el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento y la protección del país. Se supone, ¿verdad? Pero ¿me están entendiendo? Sin embargo, si yo voy a la Casa Blanca,
Pregunta, ¿estoy en una oficina de gobierno? Sí. Si yo voy al Capitolio, donde está el Senado, ¿estoy en la oficina de gobierno? Sí. Si yo entro a un tribunal, entro al Tribunal Supremo, ¿estoy en una oficina de gobierno, sí o no? Sí. ¿Un solo gobierno dividido en qué? En 3 partes, 3 funciones. Repito, cada cual tiene su individualidad, pero también están trabajando, ¿cómo se supone? En conjunto para una misma misión, para un mismo propósito. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, mis queridos hermanos, hermanas? Nunca he tenido nadie que me haya respondido a eso o que se haya negado en cuanto a eso. Repito, tengo muchísimos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, Corintios, Primera de Juan. Que está en todas partes el asunto de esta unidad de 3 en las Escrituras. Dice aquí, aunque las Escrituras no dicen explícitamente que el Espíritu Santo es Dios o que Dios es trino, estas conclusiones se basan en evidencia bíblica, textual. Con base en la evidencia bíblica podemos concluir y enseñar cómo razonablemente que el Espíritu Santo es Dios de la misma manera que el Padre es Dios y que el Cristo es Dios. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque hay gente que no lo dice literalmente. Es que hay un montón de cosas que la Biblia no dice literalmente, pero ahí están los principios que podemos nosotros entonces llegar a conclusiones razonables basado en lo que el texto dice. Y este asunto es concluso en cuanto a la unidad de 3, en cuanto a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a la última parte para ir concluyendo lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Aquí también mucha gente se arrolla en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a primero ver algunas definiciones que yo busqué en internet sobre lo que es una persona o lo que es una personalidad. ¿Ok? Noten, y esto es información común, esto te lo puedes guardar en cualquier lugar. Persona. La combinación de características o cualidades que forman el carácter distintivo ¿de quién? De un individuo. ¿Ok? Noten. ¿Está relacionado con qué? Con un individuo. Otra definición. Un ser que tiene ciertas capacidades o atributos como la razón, la moral, la conciencia y la autoconciencia. Le hago una pregunta. Esto va a ser quizá un poco complicado para algunos de nosotros. ¿Un mono es una persona? ¿Un perro es una persona? Se nos dificulta porque vemos a los perros y verdad son tan lindos y los amamos tanto y queremos creer que son personas. Y sí son seres vivientes, sí son seres que piensan, ¿verdad? Pero noten que hay una distinción entre lo que es una persona. Razón, moral, conciencia, autoconciencia. ¿Están conmigo? Entonces, por el simple hecho de tener piernas, brazos, ojos, orejas, cabeza y cuerpo no implica persona. ¿Están conmigo? Porque si fuera así, entonces un mono es una persona. Pero sabemos que hay una distinción muy clara entre un ser humano y un mono, y entiendo que esta es quizás una de las aclaraciones más específicas en cuanto a conciencia, autoconciencia y moralidad y razón. No es que los animales no pueden aprender asuntos morales, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero en cierto sentido también vemos una desviación total en el mundo animal. Por eso no es un ejemplo perfecto. Persona. Otra definición, se utiliza en gramática para describir los verbos y pronombres que se refieren a las diferentes personas en una ¿qué? En una conversación. ¿Están conmigo? Porque yo, hermano y hermana, no puedo tener una conversación con este televisor. Perdóname. Y aún con la tecnología que hoy en día con AI y todo el asunto, la cosa te responde, pero es una computadora que está creando información. ¿Están conmigo? No tienen muchísimos límites en cuanto a la conciencia, en cuanto a la autorreflexión, ¿verdad? No me puede responder, no puedo tener una relación con un televisor. Y si lo trato de tener, tengo problemas serios, ¿verdad? Noten, aquí hay otra. Este es del diccionario Cambridge, ¿verdad? Ya siendo un poquito más específico en cuanto al concepto de una persona. La primera persona, yo o nosotros, esto es una continuación de la que leí anteriormente, se refiere a la persona que habla. La segunda persona, usted, se refiere a la persona con la que se habla. Y la tercera persona, él, ella, ello o ellos, se refiere a otra persona de la que se habla o se describe. ¿Están conmigo? Entonces, se está hablando en el contexto de una relación, de una conversación. Tiene que ver ¿qué? Personas en esa conversación. Le hago una pregunta. ¿Usted puede tener una conversación con una tortuga? No, ¿verdad? No puede. No puede tener una conversación con un animal. Ellos pueden entender ciertas cosas, pero dicen, comida.
¿verdad? Y se lo da en ese sentido. Pero no puedes tener una conversación con el perro, aunque sí hay ciertos aspectos inteligentes. Noten aquí lo que dice el diccionario de la psicología en cuanto a la personalidad. Dice así: la personalidad se refiere a las características y comportamientos duraderos que comprenden la adaptación única de ¿qué? De una persona a la vida, incluidos los principales rasgos, intereses, impulsos, valores, autoconcepto, habilidades y patrones emocionales. Varias teorías explican la estructura y el desarrollo de la personalidad de diferentes maneras, pero todos coinciden en que la personalidad ayuda a determinar ¿qué cosa? El comportamiento. Y esto es secular, ¿verdad? Esto no tiene ningún contexto religioso. Esto es del diccionario de la Asociación de Psicología. Y noten cómo ellos mismos explican el concepto de una personalidad. Tiene que ver con ¿qué? Con una persona que tiene principios, intereses, valores, autoconceptos, habilidades, patrones emocionales, impulsos. ¿Están conmigo? Claramente refiriéndose a una persona. Ahora, esta es mi favorita y le voy a explicar por qué esta es mi favorita. Noten esta definición y le voy a decir de dónde viene esta definición. Personalidad. Una personalidad es un ser racional individual. En el sentido más amplio, el individuo no es solo una persona, sino sinónimo de un ser específico separado. ¿Están conmigo? Que hay diferentes personalidades en diferentes personas. Eso también se aplica al concepto de individualidad, que incluye tanto los rasgos espirituales de la personalidad como sus ¿qué? Sus peculiaridades físicas, que no siempre se aplica porque en el mundo espiritual, claro, esto es obviamente una referencia secular, no toman en cuenta el mundo espiritual en donde están los ángeles y los otros seres que no podemos ver en cuanto a la parte física. Pero aquí claramente se habla de un ser racional individual, de una persona, del concepto de individualidad y de los rasgos de la personalidad. Ahora, ¿de dónde saqué esta cita? La saqué de una página, hermanos y hermanas, marxistas. Hasta los ateos, hermano y hermana, en ese contexto, ¿verdad? Que son los marxistas, los comunistas, no creen en Dios en cuanto a ese concepto. Ahora, vamos a mirar la personalidad del Espíritu Santo en estos 3 puntos bien sencillos para ir terminando. Vida, inteligencia, comunicación y comportamiento. Vamos a empezar con el concepto de la vida y de la inteligencia. Vayan conmigo, por favor, a lo que es Romanos capítulo 8, versículo número 27. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. ¿Cuántos están ahí? Dice así. Vamos a empezar desde el 26. Y que igual manera el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, para que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo que hace, intercede por nosotros ¿con qué cosa? Con gemidos indecibles. Dice aquí que el Espíritu Santo ¿qué? ¿Tiene qué? Intercede con gemidos indecibles. Al Espíritu Santo le duele lo que ve aquí. Y esa frase de gemidos indecibles no es que caminaste y te pegaste con el dedito meñique en el mueble. ¡Ay, me duele el meñique! Eso no está hablando de ese tipo de dolor. El dolor que está siendo descrito ahí que siente el Espíritu Santo es el tipo de dolor que siente una madre o un padre cuando pierde un hijo. El dolor más duro que debe experimentar en este mundo, ¿verdad? Eso es un dolor indescriptible. Ese es el tipo de dolor que dice que el Espíritu Santo gime en este mundo. ¿Por qué? Porque ve cómo la gente se está perdiendo y nosotros dormidos. Incluso nosotros mismos siendo perdidos porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Eso es lo que le duele al Espíritu Santo. Ver nuestra indiferencia ante las cosas. Por no solamente nuestra propia salvación, sino la salvación de otros. En cuanto a eso. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y le puedo dar varios ejemplos. Comunicación, ¿verdad? Pregunta. ¿El Espíritu Santo habla? ¿El Espíritu Santo habla, sí o no? Vayan conmigo al libro de Hechos. Vayan conmigo al libro de Hechos. Libro de Hechos capítulo 8. Libro de Hechos capítulo 8. Libro de Hechos capítulo 8. Le puedo dar una lluvia de versículos donde el Espíritu Santo habla. Hechos capítulo 8. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 29. Dice así. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Felipe? Acércate y júntate a este carro. ¿Están conmigo? ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe? Si habla, ¿qué implica eso?
Una persona. Vayan conmigo al capítulo 10, ahí mismo, Hechos capítulo 10, versículo 19. Noten lo que dice. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres que te buscan. Ahí está el Espíritu Santo que hizo, le habló. El 11:12, Hechos 11:12, dice lo mismo. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Qué le dijo el Espíritu? Que fuera. Amén. Noten también el 21:11. Hay algo fascinante. El lugar donde más se menciona que el Espíritu Santo habla es en el libro de Hechos. ¿Sabe lo que me dice eso? Que la iglesia primitiva estaba siendo dirigida, estaba siendo sostenida y estaba siendo consagrada por medio de ¿quién? Por el Espíritu Santo. Estaba dirigiendo todo. Y eso fue lo que Cristo le dijo. Mira, a usted le conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué Cristo dice eso? Porque Cristo, al ser un ser humano, ahora está limitado ¿a qué? A tiempo y espacio. ¿Verdad? A tiempo y espacio porque tiene un cuerpo humano. Y él dice, mira, yo no tengo esos atributos ahora mismo conmigo. Yo los sacrifiqué por venir a salvarlos a ustedes. Y yo no puedo entrar en tu mente directamente, pero sí voy a enviar a alguien que sí pueda hacerlo. Amén. Y por eso les conviene que yo me vaya, porque ustedes me escuchan gracias al Espíritu, pero el Espíritu es el que entra dentro de tu corazón y tu mente y es el que hace la obra de transformación. Cristo dice, yo no puedo hacer eso ahora, pero por medio del Espíritu yo sí puedo morar en ti, ¿verdad? Porque eso sí, es Cristo lo puede hacer. Noten lo que dice Hechos capítulo 21. ¿Cuál fue el versículo que dije? Estaban prestando atención, muy bien. Dice el versículo 11. Y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atantándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien se les es cinto y le entregarán en manos de los que de los gentiles. Hermano y hermana, yo le puedo dar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, donde el Espíritu Santo, ¿qué dice? El Espíritu Santo habla, ¿verdad? Y ahora, por último, el comportamiento en cuanto al Espíritu Santo. ¿También el Espíritu Santo tiene comportamiento? Claro que sí. Vayan conmigo, por favor, para ver un versículo nada más. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Ese va a ser el último versículo que vamos a leer. Termino con unas citas y comemos, porque yo sé que tienen hambre. Ya se les ve en la cara. Romanos capítulo 8. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Noten el comportamiento del Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos está guiando. Miren esta lista de comportamientos del Espíritu Santo y dígame si esto se puede atribuir a un ser que no está vivo. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo se encarga, el Espíritu Santo da regalos, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo tiene conocimiento. Sigue diciendo, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo aprueba, el Espíritu Santo da testimonio, el Espíritu Santo impide, el Espíritu Santo administra y contribuye y distribuye, el Espíritu Santo se resiste y el Espíritu Santo habita. Todas esas son características que solamente se le pueden atribuir ¿a quién? A un ser vivo, a una persona viva. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y la pregunta, la gente pregunta, bueno, ¿el Espíritu Santo tiene cuerpo? ¿Verdad? Es la pregunta que se puede hacer. Ya vimos en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, que decía que ¿quién descendió sobre Jesucristo? ¿En qué forma? En forma corporal. O sea que Juan el Bautista vio un cuerpo. ¿Están conmigo? Porque sabemos que el mundo espiritual, cuando quieren, se pueden manifestar de forma corporal ante nosotros. Así que el mundo espiritual, repito, es un mundo misterioso para nosotros. Pero tenemos suficiente evidencia para entenderlo. ¿Cuántos están conmigo? Y termino con esta sección. ¿Será que Elena G. de White apoya la enseñanza de la divinidad de las 3 personas y entiende que el Espíritu Santo es una persona o una personalidad? Mira, uno de los argumentos que existe y que los que dentro de nuestra iglesia tratan de señalar este punto es que dicen, lo que pasa es que los pioneros eran antitrinitarios. Y es cierto. Habían algunos que eran antitrinitarios, que venían de las iglesias unitarias y de otros puntos. Eso es cierto. Pero incluso alguna gente dice, la hermana White era antitrinitaria. No lo era. Porque ella era metodista. ¿Y los metodistas qué? Los metodistas creen en las 3 personas de la deidad o la Trinidad. Así que ella estaba claro en eso. Ahora, sí había cierta confusión a principio,
Porque recuerda que cuando nuestra iglesia se forma, se unen personas de todas diferentes denominaciones, ¿verdad? Y hay que organizar eso, hay que empezar a resolver los problemas doctrinales y teológicos para poder formar un cuerpo unido en el mensaje y en nuestras creencias. Y eso toma tiempo. Esto es lo que yo creo. En el comienzo, el asunto de la Trinidad, de las tres personas de la deidad y la persona, no era un asunto de los principales que había que resolver. Primero, ellos trataron con algunos otros puntos que había que empezar, ¿verdad? Pero cuando la hermana White empezó a escribir sobre esos puntos, vamos a ver la contundencia de lo que ella escribió sobre el tema de la personalidad del Espíritu Santo y las tres personas de la deidad. Aquí le voy a dar una cita de un señor que se llamaba Joseph Bates, solo para darle una muestra. Joseph Bates dijo: en cuanto a la Trinidad, llegué a la conclusión de que me era imposible creer en el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuera también el Dios Todopoderoso, el Padre, un solo y mismo que. Entonces, hay que leer. Porque lo que pasa es que agarramos cosas que alguien dice y lo sacamos fuera de contexto. Pero el mismo contexto, Joseph Bates está diciendo: yo no puedo creer en la Trinidad. Y noten, porque vamos a hablar claro, la Iglesia Católica ha tenido diferentes interpretaciones sobre lo que es la Trinidad. Y nosotros estamos en desacuerdo con algunas de esas interpretaciones. Una de las interpretaciones que tiene la Iglesia Católica en cuanto a la Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué? Un mismo ser, una misma persona. ¿Están conmigo? Y nosotros no estamos de acuerdo con que son la misma persona. Un Dios, tres personas divinas. ¿Están conmigo? Entonces, en cuanto a las creencias, sí había ciertas diferencias en cuanto al entendimiento, como le estaba enseñando la Iglesia Católica con nuestros pioneros, y es cierto. Pero ahora les voy a enseñar cómo la hermana White, miren, y yo lo tengo con fechas. Si a usted le interesa tener esta información, envíeme su correo electrónico, le voy a enviar los documentos, le envío la presentación y le envío todo. Y como ella al principio parecía que esa confusión, ella como que, vamos a dejar eso a un lado, vamos a enfocarnos en eso. Pero cuando ella empezó a escribir sobre el Espíritu Santo y las tres personas de la deidad, sus escritos eran tan contundentes. Y yo solamente le voy a presentar los más contundentes en cuanto a entender este tema a base del espíritu de profecía. Empecemos aquí. Dice así: no podemos encontrar a Dios buscando, pero Él se ha revelado en el carácter de Cristo, quien es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa ¿de qué? De su persona. Esta es la frase que me quiero enfocar. Cristo es la imagen expresa de su Padre, de su persona, de la persona del Padre. ¿Qué significa eso? Y eso contradice que Cristo es una persona y que el Padre es una persona. No, noten cómo claramente ahí se clarifica esto. Review and Herald. Cristo personifica al Padre. Sin embargo, Cristo es ¿qué? Uno con el Padre, pero Cristo y Dios son ¿qué? Dos personas ¿qué? Y cuando habla de Dios en este contexto está hablando del Padre, ¿ok? Son dos personas distintas, aunque Cristo personifica al Padre. Noten otra cita de 2 Testimonios. Este Salvador fue el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen expresa de su persona. La misma frase que usan la gente para confundir, pero noten cómo explica. Poseía majestad, perfección y excelencia ¿qué? Divina, hablando de Cristo. ¿Y qué dice que era qué? El igual a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchos dicen, los antitrinitarios, los testigos de Jehová, dicen Cristo no es Dios. Es un ser creado en algún momento en la historia, pero Él no es Dios. Entonces dice, si Él era igual a Dios, si Él era divino, es eterno y siempre existió. ¿Están conmigo? Pero ellos quieren negar, y al negar la divinidad de Cristo, básicamente destruyes la salvación. De que el gran sacrificio que hizo por nosotros, que Él simplemente era otra persona, otro ser humano, igual que tú y yo. Noten algo interesante. ¿Quiénes son las personas que quieren minimizar a Cristo? ¿Quién fue que quiso minimizar a Cristo en el cielo? Satanás. El gran conflicto comienza con Satanás tratando de minimizar a Cristo. ¿Y qué sucede con los antitrinitarios? Que quieren ¿qué? Quieren minimizar a Cristo ante el Padre. Y eso, hermano y hermana, esa es la mente de Satanás. Porque están haciendo exactamente lo mismo por el cual comenzó el gran conflicto en el cual nos encontramos. ¿El qué? El tratar de dudar de quién es Cristo y de su lugar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Otra cita, noten esta cita.
Esta es de Review and Herald. El Cristo estuvo con Dios desde toda la eternidad. ¿Desde cuándo? Dios sobre todo. Cristo, fácil. Bendito por los siglos. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Escuche bien. Una persona distinta, pero uno con ¿quién? Pero uno con el Padre. Ya entendemos el concepto de la unidad, la familia. Cuando yo pienso en Dios, yo pienso en la familia divina. Amén. Así es como yo pienso en Dios, la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tiene una persona que distinta, pero sigue siendo eterno uno. Noten aquí del libro Hechos de los Apóstoles. Esta cita es sumamente importante. La naturaleza del Espíritu Santo, ¿qué es? Es un misterio. Alguna gente dice, es un misterio, no se puede entender. Es cierto, hay mucha profundidad en este tema. Los hombres no pueden explicarlo porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres que tienen puntos de vista fantásticos pueden reunir pasajes de la Escritura y darle una construcción humana, o en otras palabras, un entendimiento humano. Pero la aceptación de estos puntos de vista no fortalecerá a la iglesia ante tales misterios que son demasiado profundos para la comprensión humana. ¿Qué dice? En otras palabras, vamos a estar claros. Ella está diciendo, mira, estudiar el concepto del Espíritu Santo, eso es profundo. Y nosotros no podemos entender esos misterios. Y tratar de nosotros usar el razonamiento humano para entenderlo puede crear problemas. Pero le hago una pregunta. ¿Sabes no es uno de los misterios del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo es una persona. Porque aunque ella dice que hay un misterio detrás del Espíritu Santo, ella a la misma vez habla clara y contundentemente sobre la personalidad del Espíritu Santo, que eso sí no es un misterio. Y ya se lo voy a mostrar para que puedan verlo. Noten lo que dice, cómo esto no es un misterio. En la gran obra final nos encontramos con perplejidades que no sabemos cómo afrontar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando de una mano divina. ¿Está en qué? En el volante. ¿Ella habla de qué? Tres grandes poderes del cielo. Le hago una pregunta. ¿Quiénes son los tres grandes poderes del cielo? ¿Quién ustedes creen? Pues vamos a dejar que se explique ella misma. Noten lo que dice. En la cita, la deidad se conmovió con pasión por la raza. ¿Y quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a la realización del plan de redención. Para llegar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, noten ahora el rol de Cristo en la redención, el Hijo unigénito de Dios, se daría a sí mismo en ofrenda por ¿qué cosa? Ese fue el rol de Cristo en la deidad en cuanto a la redención. ¿Qué línea puede medir la profundidad de este amor? ¿Cuántos dicen amén? Noten entonces que ella especifica que la deidad está compuesta ¿por quién? Por el Padre, el Hijo y ¿quién más? Noten la próxima cita, lo claro y contundente. Cada cita va más profunda y más contundente. Se la estoy preparando como una peliculita para que vaya más duro. ¿Ven? Bible Training School, marzo 1. El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la deidad como corporal y es invisible a la vista moral. Ahí está el Padre. El Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es ¿qué cosa? El Espíritu ¿en qué? En toda la plenitud de la deidad, que manifiesta el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Noten que dice, el Padre es toda la plenitud de la deidad corporal, el Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada y el Espíritu Santo es toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. ¿De alguna pregunta? ¿Está ella poniendo en papel igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Claramente. Ahora noten cómo ahora profundiza. Dice aquí, dale dedito ahí. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres poderes, el Padre, el Hijo y ¿quién más? Y el Espíritu Santo. Aquellos que reciben a Cristo por fe viva son bautizados. Y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus fuerzas para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Me he encontrado con antitrinitarios. Conozco, son amigos míos. Y uno, cuando le enseñé la cita de los tres poderes del cielo, ¿sabe lo que me dijo? Por poco me caigo para atrás del asiento. Me dijo, ¿tú sabes quiénes son los tres poderes del cielo? El Padre, el Hijo y Satanás. Señor Santo. Claro, toma una cita y puede decir lo que quiere de esa cita. Pero cuando usted empieza a confirmar, ¿qué dice? ¿Quiénes son esos tres poderes que son quién?
3 personas vivientes del trío. Y aquí fue que me di cuenta cuando empecé. Porque mira, los testigos de Jehová está bien. Ellos están encerrados en su creencia, perfecto. Pero nosotros como adventistas tenemos también el espíritu de profecía. Y cuando yo le enseñaba esto a los que dicen ser adventistas, que son antitrinitarios, yo le enseño esto, claramente no hay manera de darle vuelta a eso. No, eso es lo que dice ahí. Y ahí yo me empecé a dar cuenta de algo, hermanos y hermanas. Y este es el punto de la cita con la que empezamos. Cuando usted rechaza el Espíritu Santo y su obra y su persona, usted no tiene quien le dé discernimiento y sabiduría en las cosas espirituales y empieza a creer cualquier disparate. Y yo le enseñaba cosas tan claras como esa. No, eso es lo que dice. Le voy a dar un ejemplo. ¿Sabe lo que me dijo una vez uno? Me dijo, mira, me dijo esto, no, el Espíritu Santo no es una persona, ¿verdad? Es solamente el Padre, Jehová y Jesucristo, el Hijo, creación. Entonces yo le dije, ok, vamos a poner un ejemplo. Yo le digo, vamos a suponer que tú fueras a hacer una boda para tu hija, ¿verdad? Y las bodas son caras, ¿verdad? ¿Cuántos aquí le han pagado la boda a su hija, a su hijo? Ay, papá, ¿cómo fue eso, Clemente? Candela. Y vamos a suponer que cada plato fuera $100 el plato. Le hago una pregunta. Si usted va a pagar $100 el plato, usted se va a asegurar de que alguien se va a sentar en ese asiento, ¿verdad que sí? Porque si no, eso es dinero perdido. Y le dije el ejemplo a la persona. Vamos a suponer que usted me envía una invitación y dice, por favor responda cuántas personas van a ir a la boda. ¿Por qué? Porque usted quiere llevar un conteo fijo para no desperdiciar dinero. Y yo vengo y le pongo en su tarjeta 3 personas. Y cuando llegamos a la boda, usted llega a la mesa para saludarnos y ahí estoy yo, está mi esposa y hay un asiento vacío. Y usted, como estaba llevando la contabilidad y usted estaba ahí, usted pregunta, ¿y dónde está la otra persona? Y yo te digo, no, somos mi esposa y yo, y esa tercera persona es el espíritu mío y de mi esposa. ¿Qué usted me va a decir? Usted se va a molestar conmigo, porque usted pagó dinero y yo vine y dije 3 personas, pero no, eso es lo que usted me está diciendo. Que el Espíritu Santo es que la unión de la persona del Padre dijo, no, eso no es lo que dice aquí, ¿están conmigo? Se inventan unos disparates y ahí me di cuenta, es que cómo van a llegar al entendimiento y la comprensión de las cosas celestiales y divinas y espirituales cuando no tienen aquel que es el que lo dirige para entender esas cosas, porque han rechazado el Espíritu Santo, ¿están conmigo? Y esos son solamente, ahí hermano, le voy a dar algunos más y terminamos. Noten esta cita, el mal se había acumulado durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el gran poder de ¿quién? Del Espíritu Santo, que es ¿quién? La tercera persona de la deidad. ¿Están conmigo? Otra cita más. Noten que claro, es que la evidencia es contundente, además de la evidencia bíblica. Al describir a sus discípulos el trabajo de oficina de ¿quién? Del Espíritu Santo, Jesús buscó inspirarlos con el gozo y la esperanza que inspiran su propio corazón. Se regocijó por la abundante ayuda que había brindado a su iglesia. Noten, el Espíritu Santo fue el más alto de todos los dones que pudo solicitar de su Padre para la exaltación de ¿quién? Ahora noten cómo la cita continúa en el deseado de toda la gente. Dice así, la cita. Hablando del Espíritu Santo, el contexto. El Espíritu debía ser dado como agente regenerador y sin ¿quién? Sin él, artículo o pronombre. Pronombre. Sin él, el sacrificio de Cristo no habría servido de nada. El poder del mal se había ido fortaleciendo durante siglos y era asombroso la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico. Y escucha esta oración. El pecado solo puede resistirse y superarse mediante la poderosa acción o intervención de ¿quién? De la tercera persona de la divinidad. Más claro no puede ser. Noten, más claro todavía. Otra cita, dice así, necesitamos, manuscrito 66, necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como ¿quién? Como Dios es persona, en este contexto hablando del Padre, está caminando por estos terrenos. ¿Que el Espíritu Santo qué es? Una persona. Noten otra cita, el Espíritu Santo que es una ¿qué? Persona. Y noten cómo continúa la cita. Dice, el Espíritu Santo, está ahí siempre, ¿qué cosa? Una presencia, una conectada con el cielo. ¿Qué palabra es? Alguien que se nos ha dado en lugar de Cristo para actuar en su lugar. Por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya para enviarle al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que obre. Y es alguien, es una presencia, es una ¿qué? Es una persona. Última cita.
respecto al Espíritu siendo Cristo, el Espíritu en realidad personifica a Cristo. El Espíritu Santo tiene una personalidad distinta de Jesús y del Padre. El Consolador no es el Padre porque Jesús no envió al Padre. El Consolador no es Jesús, pero representa a Jesús. Él, el Espíritu Santo, personifica a Cristo, pero es ¿qué cosa? Una personalidad distinta. Miren, mis hermanos y hermanas, yo puedo seguir con más citas. Y se las puedo enviar todas porque son tan... Cuando yo como adventista leo la evidencia sobre lo que dice, yo dije, esto está más claro que el gallo, que canta un gallo. Y ahí es donde viene el problema con nuestros hermanos y hermanas. Dios los bendiga, oramos por ellos, pero miren, una vez que tú entras en ese hoyo, es casi imposible de salir, porque el que te saca de ahí es el Espíritu Santo. Y si niegas ese rol, y de ahí, miren, no falla. Cada vez que un hermano o hermana adventista viene y me dice, no, empieza a hablarme de dudar en la personalidad del Espíritu Santo, y yo le digo, te voy a decir cuál va a ser el próximo paso, porque ¿qué siempre pasa? No falla. Vas a negar la divinidad de Cristo pronto. No falla siempre. Cuando niegan el Espíritu Santo, te dije, vas a ver en unos meses que vas a negar la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a comprender y entender el plan de salvación y el sacrificio de Cristo. Y vas a empezar a negarlo y te vas a ir por esa vía. Y miren, hermanos y hermanas, yo he visto, le dije, yo tenía una iglesia que pastoreaba en Colorado y tenía esta familia grande, linda, trabajadora como usted no se imagina. Al Señor hasta lo hice mi mano derecha, porque trabajaban. Pero ¿qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan hace como unos 6, 7 años atrás hubo una lección de escuela sabática sobre el Espíritu Santo? Y eso fue durante ese tiempo. Y ellos, yo no me di cuenta, pero me estaban haciendo preguntas y sobre el Espíritu Santo y yo lo veía como que un poco raro, pero nada. Después un día me dijeron, mira, queremos hablarte sobre un tema. Y yo, ok. El asunto fue que cuando me reuní con ellos, la esposa empezó a darle oídos a un predicador en internet sobre el Espíritu Santo y esta mentira. ¿Y qué ocurrió? Se lo pegó al esposo, se lo pegó a los suegros, se lo pegó a la mamá de papá, al primo, al tío, la familia completa. ¿Y qué hicieron? Se rompió. Se rompió la iglesia, se dividió en la mitad. Ellos se fueron, no sé en qué han quedado. Y este fue el punto, cuando me senté con ellos y le mostré las citas. Mira que yo estudié con ellos mucho tiempo, porque yo le dije, oye, es interesante que lo que ustedes me están enseñando y diciendo es exactamente, escúchame bien, palabra por palabra lo que los testigos de Jehová creen. Como ya yo había estudiado tantos años con los testigos de Jehová, yo sé lo que creen. Y cuando estos adventistas me empezaron a enseñar esto, yo dije, pero esto mismo es lo que creen los testigos de Jehová. Ellos, no, se insultaron. Yo dije, mire, ustedes deberían cambiar su nombre. Ustedes no son adventistas del séptimo día, deberían ser testigos de Jehová del séptimo día. Y le dije, ¿por qué no empiezan su propia iglesia? Porque ¿qué es lo que hacen esta gente? Se meten dentro de las iglesias adventistas a tratar de sacar los lobos, los que están en las esquinas, los débiles, los que son débiles en la fe, y los tratan de escudriñar. Yo dije, mire, si ustedes fueran justos de verdad, hablándole a otros antitrinitarios, empieza tu propia iglesia, empieza tu propio grupo. Porque la iglesia adventista, ya les mostré en las 28 creencias fundamentales, nosotros no creemos en esto de negar la personalidad del Espíritu Santo ni las 3 personas de la deidad. Entonces, si usted no cree esto, ¿qué? Váyase. Porque si yo no soy adventista del séptimo día, si alguna de las creencias fundamentales yo no las creo. Yo soy adventista porque todo lo que nosotros creemos, yo lo puedo sustentar con la palabra de Dios. Amén. Y si algún momento se llegara el caso, Dios, yo sé que no va a llegar, pero Dios quiera que no, que algo pasara en contra, pues yo voy a irme a un lugar donde yo entienda que estamos más, donde la verdad se está acercando, enseñando y predicando. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Pero ese es parte del problema que tenemos. Ahora, no me malentienda. No está mal uno tener preguntas. Eso es normal, es saludable. Oye, pero yo no entiendo esto. ¿Por qué dice esto? Eso está bien. Estamos hablando de la gente que está rechazando la clara evidencia bíblica del Espíritu de Profecía en cuanto a esta verdad, en cuanto a esto. Y le quiero decir un punto para cerrar. La hermana White, en ninguna parte de sus escritos, en cuanto al tiempo del fin, menciona que uno de los puntos de contención o de debate en el tiempo del fin va a ser sobre la persona del Espíritu Santo, ni la deidad. En ninguna. Y yo le digo a las personas que se van por esa vía, yo le digo, mira, búscame una cita donde la hermana White dice que en el tiempo final, la batalla final, la guerra final que se va a desatar, en cuanto a los puntos de enseñanza y doctrinales,
tiene que ver con la personalidad del Espíritu Santo o las tres personas de la deidad o la Trinidad. Y búscame una sola cita y adivina qué. No la pueden, porque ese no es el punto. ¿Están conmigo? Están creando un enemigo invisible en cuanto a eso, porque ese no es el asunto del tiempo del fin. Ya nosotros sabemos cuáles son los puntos del tiempo del fin, la ley de Dios, el carácter de Dios y el pecado de Dios y otras cosas. ¿Están conmigo? Pero hermano y hermana, esto es una realidad. Esto hay que afrontarlo desde el principio, porque ya toda persona que le abre la puerta a ese mal, adivina qué pasa. Se mete por un hoyo y nunca los he visto salir de ella. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, gracias por la persona de tu Espíritu Santo que nos dirige? Gracias porque gracias al Espíritu Santo estamos todos aquí y queremos no solamente levantar este principio, pero aprender a defenderlo y compartirlo con otros. ¿Cuántos quieren ser parte de ese grupo? Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y vamos a cantar para terminar y nos vamos. ¿Amén? ¿Aprendieron algo? Recuerden, toda esta información yo se la puedo compartir en confianza. Vamos entonces a cantar. Ahí viene Mauricio para anunciar el Macario. Perdón. ¿Qué dije, Mauricio? Estamos ahí, Macario. A no le vayan a decir Mauricio. Latino